Que no tenía pensado hablar de Shingeki no Kyojin, al menos a estas alturas. No pensé que iba a salir algo relacionado a la franquicia en estos tiempos, quizás por ahí a mitad de año, a lo mejor alguna que otra noticia entre comillas, por así decirlo. De hecho tenía pensado otro video justamente de Naruto para hablar hoy en día con ustedes, pero lo cierto es que hoy, 27 de abril del 2026, ha circulado una pequeña entrevista que se le hizo a Hajime Isayama, o más que entrevista fue un comentario que expresó el autor, estos comentarios así aislados que últimamente viene tirando Isayama, comentando algunas cosas, opiniones de él sobre el final, sobre los personajes, sobre la obra en sí. Y bueno, se ha armado revuelo porque todo gira en torno a Eren al final. Toda la crítica entre comillas del autor gira en torno a Eren. En pantalla le voy a estar poniendo los diferentes tweets con las diferentes interpretaciones de la gente. Algunos que dicen que ahora tiene sentido criticar el final, que los que defendían el final a capa y espada, las palabras de Isayama entre comillas ahora están contra las cuerdas porque le dan la razón a los haters. Los otros que no, que Isayama eso, que están malinterpretando lo que dice. Me quedo más con el tweet de Darkrai, que interpreta un poco mejor los dichos de Isayama. Vamos a leerlo y vamos a sacar nuestras conclusiones después. Dice así: casi 5 años después, Hajime Isayama se expresó sobre el final de Ataque de los Titanes, que tampoco mal traducido. Bueno, Eren se convirtió en un protagonista responsable de una masacre de una magnitud raramente alcanzada en otras obras de ficción. Sí, imaginé una historia así desde el principio, en parte por el deseo de construir un relato marcado por un gran giro argumental, donde la víctima se convierte en el verdugo. Pero eso se debía también en gran medida a mi propia inmadurez y a mi ingenuidad en esa época, a principios de mis 20 años. Ese elemento se convirtió en el núcleo del personaje de Eren hasta el momento en que confiesa no como alguien empujado al mal por las circunstancias, sino como alguien que llevaba dentro el deseo de hacerse daño. Sin embargo, vamos a decirle Shingeki no Kyojin para no confundirnos con las traducciones, había dejado de pertenecerme exclusivamente desde hacía mucho tiempo. Y Eren se había convertido en un personaje querido por numerosos lectores. Al final, sin llevar hasta el extremo la idea de hacerle una figura verdaderamente detestable, terminé retratándolo con cierta cercanía e incluso una forma de simpatía. De ello, resulta al menos a mis propios ojos una impresión de inconclusión o de una falta de sinceridad en la conclusión de la historia. Básicamente Isayama, entre tantas cosas, primero nos confirma algo que, si bien esto no hace falta que lo confirme, porque la verdad hoy en día creo que Eiichiro Oda es el único mangaka que tiene completamente el control de toda su historia. Todos los mangakas comparten su responsabilidad y su autoría, ya sea con la editorial de manga con la que trabajan, con los editores que trabajan, más adelante con el estudio de producción del anime, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos confirma en un párrafo que claramente Shingeki ya no era 100% completo de él, sino que también habían otras personas que influían en algunas decisiones, que esto es algo muy normal en el mundo del manga y del anime. Es algo muy habitual, no es nada de otro mundo, no es nada para alarmarse, pero sí es cierto que, por lo menos a mi forma de ver, confirma algunas sospechas que yo tenía durante todos estos años con algunas decisiones que tomó Isayama, entre comillas, en el manga y después en el anime. Puedo ahora decir que algunas cosas estuvo muy influenciado por esta gente, pero bueno, eso va a ser quizás un tema para otro video. El punto es que todo esto gira en torno a Eren, como ya lo dije anteriormente. E Isayama básicamente lo que dice es que intentó dibujar a Eren como alguien que la gente deteste, que alguien que sea un personaje completamente odiable, que simplemente haga las cosas porque él deseaba que sean así, y que dentro de que vio que Eren fue un personaje muy querido por el mundo fanático de Shingeki no Kyojin, no tuvo de otra que hacerlo un poco menos detestable lo que él quería, y terminó siendo un personaje tan querido que la gente hoy en día termina hasta perdonándole todo lo que ha hecho, por más de que saben que moralmente no está bien lo que ha hecho Eren. Siempre le buscan algo para justificar sus actos, para perdonar lo que ha hecho, e incluso dentro de la misma serie, que esto lo recalca Hajime Isayama,
personajes como Armin, Mikasa, más allá del afecto que le tuvieron en vida porque era su amigo, terminan entendiendo todo lo que Eren hizo por ellos y por eso no lo pueden ver como Isayama quería expresarlo, como un tipo detestable, como el enemigo del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es ese, que ahora con esto se ha generado mucha división en el fandom de Shingeki, porque muchos, y yo creo en alguna pequeña parte o pequeño porcentaje, tienen razón en decir que Isayama se contradice un poco con respecto a Eren. Porque para mí, yo creo que no importaba el método, la forma o la intención que tenga Isayama de hacer que Eren, como él dice, hubiese sido más detestable, más odioso. ¿Por qué? De paso, esto yo también lo pregunto. ¿Cómo Isayama iba a hacer para que un personaje protagonista, porque Eren no es cualquier personaje, es el protagonista de Shingeki no Kyojin, Armin y Mikasa son protagonistas también, pero Eren es el protagonista? ¿Cómo haces que el público al final, pese a cualquier acción que haga, lo odie? Porque estás intentando que un personaje sea completamente odiable cuando ese personaje es el que te cuenta la historia, el que protagoniza tu historia y el que hace enganchar a millones de fanáticos a ver tu obra. Entonces es algo como que, a ver, de repente Oda haga que Luffy sea completamente un personaje odiable, pero el fan no lo va a odiar porque ya acompañó a Luffy en su aventura, ya acompañó más de 1000 episodios de One Piece con Luffy, y lo mismo pasa con Eren. Eren es quien lleva las riendas de Shingeki no Kyojin, es el personaje por el cual nosotros nos adentramos al universo de Shingeki no Kyojin, e inclusive habiendo hecho lo que ha hecho, es decir, exterminar al 80% de la humanidad, todavía hay muchas personas que inclusive querían que termine ese trabajo porque estaban de acuerdo con la ideología de Eren. Incluso haciendo algo completamente inmoral como Isayama, y nosotros sabemos que hace Eren, pero Eren no tenía opción alguna, y ahí están los fans que empiezan a explicar cosas que el propio Isayama explicó dentro del manga, que Eren se vio empujado a hacer esto, no tenía más opciones, era proteger a los suyos, una paz más duradera luego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí está, Eren termina contándonos cosas que hacen que de una u otra forma empaticemos con él. Entonces no importaba qué método, qué clase, qué intención usaría Isayama con Eren, porque no iba a conseguir lo que él quería, que sea un personaje más detestable de lo que fue, porque el fan promedio de Shingeki no Kyojin ya se adentró a Shingeki no Kyojin, valga la redundancia, a través de Eren. Eren es el protagonista querido de la comunidad. Algunos podremos estar de acuerdo con lo que hizo, otros no. Ese es otro tema, es otro debate que va más arraigado a las intenciones del protagonista. Pero de ahí a querer hacer algo como que Eren sea más odiado por esto, por aquello, es imposible. El fan siempre o le iba a perdonar las cosas que hacía, o lo iba a justificar como lo hace hasta el día de hoy. Cosa que está bien, porque algunos podrán tener sus puntos, moralmente seguro estará mal. Entonces cuando Isayama habla de que Eren debió ser más odiado, la intención de él era que sea más odiado, y terminó siendo un personaje con el cual el fan empatice, no lo veo posible. No hubiese sido posible de ninguna forma, porque Eren, porque sencillamente Eren es el protagonista, no importaba. Si Eren agarraba y mataba a todos sus seres queridos porque sí, seguramente hubiese sido un poco más odiado de lo que es. Pero incluso iba a ser querido al final. ¿Saben por qué? Porque justamente Shingeki no Kyojin tiene personajes que son odiables, entre comillas, y el fan los quiere. Por ejemplo, Annie es un personaje que dentro de lo que cabe de Shingeki no Kyojin podríamos decir que podría ser una mujer que todos odiaríamos por todo lo que hizo y las casi nulas consecuencias que tuvo los actos que hizo Annie. Y la gente la quiere. La gente la quiere porque es cercana a Armin, porque mostró una leve redención, por esto, por aquello, y es un personaje secundario. Ahora imagínate Eren, que es el protagonista de esta historia. La gente te dice, bueno, no tenía opción, y bueno, pero pasó esto, y bueno, pero pasó aquello, que Eren se vio obligado a esto, que dentro de la naturaleza de Eren estaba así, pero acuérdate que Eren inició siendo inocente, se enteró de esto, de lo del padre, de los abuelos, de la madre. Después al final resulta que él planeó todo, pero igual el fan siempre estaba ahí para darte ese pero, porque era Eren. Y eso es algo que yo creo que Isayama, si genuinamente se pregunta por qué todo resultó de esta forma,
simplemente tiene que entender que Eren es el protagonista y nada más. No había forma de odiar más o menos a Eren porque siempre iba a existir el fan en mayoría que salte por él, porque es quien nos adentró al mundo de Shingeki no Kyojin. Es muy distinto a Griffin, por ejemplo, de Berserk, que es un personaje que sí es odiable, pero desde un inicio ya te dan a entender por qué va a ser odiable. En cambio Eren, no, Eren tuvo que hacer todo un viaje para ir metiéndose en una personalidad que según sus palabras él no quería, que tuvo que hacerlo, o incluso si de verdad eso es lo que siempre quiso hacer, no importa, porque hubo un viaje previo a eso. Entonces no había forma de odiar a Eren Yeager, no había forma, porque él nos adentró a este enorme universo y a esta franquicia tan exitosa como lo fue Shingeki no Kyojin. Por eso yo creo que hoy se matan en Twitter, que por cierto, quiero decir, Twitter a día de hoy no me devuelve la cuenta, ojalá que me la devuelvan, si no, me he creado un nuevo Twitter. Si me quieren seguir, aquí les estaré dejando en pantalla y debajo en la descripción y en un comentario también para que me sigan. Se matan en Facebook, se matan en Reddit, se matan en todos los grupos de Shingeki por estos dichos de Isayama. Y para mí, si bien es cierto que no finiquita nada, no sentencia nada, por lo menos sí genera una división, porque es como que quiere encontrar algo donde no puede encontrarse. Es decir, querer hacer a Eren más odiable de lo que fue, haciéndolo como que el tipo siempre fue así. Está bien, te doy la mano, puede ser, pero al fan no le iba a llegar ese sentimiento, porque Eren te adentró en esta historia, te la contó y protagonizó la misma. Te hizo que te encariñes, te empujó en el viaje, te lo mostró, te lo moldeó. No había forma, no había forma. Entonces yo aquí discrepo un poco con Isayama si esa era su intención. Por lo menos para mí no había ningún tipo de forma posible. Es verdad que siento que podían haberse hecho mucho mejor las cosas con respecto a Eren, que yo creo igual que gran parte de las críticas que se le realizan a Eren hoy en día van más que nada connotadas al lado de cómo Isayama manejó el fanservice eremita, el pseudo romance entre ellos dos, que encima después Mikasa terminó con otra persona, que todavía estaba el tema de la bufanda, enlazado a todo eso el tema de el rey e Ymir. Yo creo que por ahí va más hilada la crítica a Eren hasta el día de hoy. Crítica que por cierto termina enlazada a los memes que le hacen a Eren de Eren Cook, Eren Paloma. Esas creo que son las críticas que hoy le hacen a Eren, que terminó siendo un gran protagonista, un gran personaje con un final que la verdad no se lo merecía. Yo de hecho con respecto al Eremita tengo un video, por si gustas verlo, está ahí en el canal, te lo voy a dejar aquí en la tarjeta arriba. La verdad que yo siento que todo ese fanservice muy barato sí dañó a Eren, que entre otras cosas Shingeki no trataba de romance, estaba muy lejos de la temática romántica, y los pocos romances que vimos en Shingeki no Kyojin la verdad que tampoco fueron tan desarrollados. Por ahí algún que otro de grilla, qué sé yo. Por ejemplo, Annie y Armin son una pareja para mí construida de forma sutilmente muy buena, que Isayama no las terminó de desarrollar. Te da a entender como que aparentemente están juntos porque Annie está ahí pegada a Armin, pero no te confirma nada. Y de repente Isayama hace que Mikasa se quede con Jin fuera de pantalla, por ejemplo. Esas sí me parece que son contradicciones que creo que hace Isayama en Shingeki no Kyojin, que yo creo que por eso más se le pega a Eren, que si estaba moralmente bien lo que hizo o no, que moralmente no lo estaba, pero el fandom lo entiende, entendió el motivo que dio el autor en ese entonces, Hajime Isayama, para que Eren haga lo que tenía que hacer, más que ver si es más odiado o no. Yo creo que el fandom hoy en día está dividido entre aquellos que creen que Eren simplemente terminó 10 de 10 con todo el fanservice eremica en el medio, porque la mayoría que creen esto son eremicas. Entonces al ver esto están completamente de acuerdo que todo terminó bien, y el resto que no es partidario de este ship cree que Eren merecía algo mejor, terminar de otra forma, no arraigado a una relación entre comillas romántica con Mikasa que no se había desarrollado previamente, que todo lo que estaba englobado en torno a ese ship estaba más de las sutilezas. Bueno, todo esto lo he explicado en ese video, así que te invito a que lo veas, por eso no quiero redundar acá,
Pero yo creo que para ese lado apuntan las críticas cuando se habla de Eren. Entonces yo creo que, para finalizar y no redundar más en todo lo que tengo que decir, creo que si Isayama tenía en mente que Eren sea más odiado por lo que hizo, no lo iba a lograr por todo lo que he explicado. Porque Eren es el protagonista, porque nos adentró en Shingeki, porque nos hizo ver el viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y no había forma que Isayama tenga una, valga la redundancia, forma de hacer que Eren sea más odiado, porque de todas formas, al ser el protagonista, todos le íbamos a buscar la quinta pata al gato y a tratar de excavar sobre los motivos que llevaron a Eren a hacer eso, por más que Isayama cree que un Eren que tenga genuinamente el deseo de hacer daño porque sí, hubiera sido más odiado por el simple hecho que es el protagonista. Si Eren era otro personaje, un terciario, un personaje ahí que aparecía de vez en cuando, otra era la historia, porque no es el protagonista que te cuenta esta franquicia. Como es el protagonista, lamentablemente la gente siempre va a quererlo de una u otra forma. Y yo creo que Eren sí ha sabido ganar ese cariño, porque pese a lo que hizo al final, creo que todo el viaje de Eren en Shingeki no Kyojin compensa todo el enorme cariño y amor que hoy en día millones de fanáticos a lo largo del mundo le tienen al protagonista de esta historia. Así que nada, bueno chicos, ¿qué es lo que piensan con respecto a lo que ha dicho Isayama? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que ha dicho? Creo que se lo ha malinterpretado en muchas cosas, de verdad. Por eso me quedo mucho con la opinión de Darkrai, que es el que sabe ser un poco más neutral con respecto a Shingeki. Y creo que cuando se habla de críticas a Eren, creo que van más enlazadas al tema de el eremita, ¿no? Que yo creo que eso sí lo dañó un poco, pero más allá de eso, yo creo que Eren no deja de ser un gran protagonista, no deja de ser un gran personaje en términos de escritura. Y hoy yo, por ejemplo, le doy las gracias porque gracias a él yo conocí a uno de mis animes favoritos de todos los tiempos. Espero, si hay novedades de Shingeki en un futuro, aparentemente en junio se va a decir algo. Bienvenidas sean, por ahí las castas escolares, alguna que otra entrevista de Isayama aclarando algunas cosas de otros personajes, ¿por qué no? Por ejemplo, podría aclarar qué onda con Annie y Armin, por ejemplo. Bienvenidas sean. Yo creo que Isayama es una gran historia, un gran manga, y que este tipo de comentarios, que muchas veces se le malinterpretan, es verdad, a Isayama, pero a veces tira estos comentarios que generan divisiones, porque Isayama la verdad que sí tiene contradicciones, es humano al fin y al cabo, pero tiene contradicciones, terminan dejando en claro que Eren fue un personaje mucho más complejo del que creíamos. Que eso es lo que lo hace más maravilloso para mí. Y un protagonista como pocos, honestamente. Así que bueno, quisiera saber qué es lo que piensan ustedes debajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.